llegamos a la parte más importante. ¿Cuál es el método de trabajo que te recomendamos para estos meses? El método Mira Asturias. El método Mira Asturias se caracteriza por el seguimiento durante toda la preparación de cómo vas hacia tu objetivo. El objetivo que no te marcamos nosotros, eres tú el que lo escoge. Tú marcas tu objetivo, nosotros te ayudamos a alcanzarlo. Fíjate que no decimos conseguimos tu objetivo, porque te estaríamos engañando. Es una cosa que te puede resultar agradable de oír, pero no es verdad. No podemos conseguirte tu objetivo, solo tú puedes conseguir tu objetivo. Nosotros vamos a acompañarte durante todo el tránsito, indicándote cuáles las zonas de máximo rendimiento para ti. Pero eres tú el que es responsable de conseguir ese objetivo con tu trabajo diario. Tú escoges el objetivo. ¿Y ese objetivo qué suele ser? Pues una de las 47 especialidades. Tú escoges qué montaña quieres escalar y nosotros somos los sherpas, los entrenadores que te acompañamos. Pero evidentemente no podemos evitar que tú tengas que hacer el esfuerzo de subir la montaña. Fijaros, en España hay 47 especialidades distintas. En esta gráfica hacemos un resumen de cuáles los números con los que se agotaron la elección de plaza durante el año 2011. Es decir, la elección se hizo durante abril del 2012. Fijaros cómo las distintas especialidades van agotándose de forma progresiva en relación con dos cosas, o con tres cosas. Uno, el número de plazas que salen de esa especialidad. No es lo mismo cirugía plástica con menos de 30 plazas que medicina de familia con más de 1.600 plazas. Además, interviene la demanda. No es lo mismo, pues a lo mejor, especialidades más de laboratorio que tienen menos demanda y que se escogen más tarde, que especialidades muy clínicas, como pediatría, que se escojan antes. Y además hay una influencia del número de plazas que se convoca ese año de cada una de las especialidades y del número y una demanda específica de ese año. Aunque normalmente se mantiene aproximadamente este orden, pues en las posiciones, por ejemplo, de cirugía plástica, dermatología, como la especialidad que antes se agota, puede variar de un año a otro. Lo importante de esta gráfica es lo siguiente. Fijaros, en el MIR no hace falta ser el 100 o el 1000 para poder conseguir tu objetivo. Un número de orden excelente puede ser el 3000. ¿Y por qué? Porque en el 3000, que estaríamos aquí, solo 7 de las 47 especialidades se habían agotado en la elección de plaza del año pasado. Es decir, que con el 3000, el año pasado, podían escoger los electores entre 40 especialidades distintas. La primera especialidad que se terminó fue cirugía plástica, que se terminó en el 1064. Fijaros, en cada especialidad hay dos barras, una más oscura y otra más clara. La más clara refleja lo que ocurrió el año pasado y la más oscura la media de los 3 últimos años. De forma que veis que hay una cierta relación o una cierta predictibilidad, aunque no se puede asegurar la posición del último, sí una tendencia hacia donde se suelen agotar las plazas. Así que tú, al principio de la preparación, escoges cuál es el objetivo de la misma, cuál es la especialidad objetivo de esas 47. Nosotros te recomendamos acotar el campo de elección de 47, escoger las 3 que más te gustan a ti y ponerlas en el orden en el que te gustan. Tampoco hay que ponerlo en el orden de dificultad, sino en el orden en el que a ti te gustaría alcanzar ese objetivo. Y después, con los sistemas matemáticos del curso, lo que llamamos GPS-MIR, lo primero vas a conseguir, comparando la especialidad que te gusta con la historia de la elección de plaza de esa especialidad, qué número de orden es necesario, poco más o menos, para poder conseguirla. Y después, combinando tu expediente académico con ese número de orden, el sistema GPS-MIR te va a dar un objetivo de preguntas netas que deberías alcanzar durante la preparación. Evidentemente, las preguntas netas varían de un año a otro. ¿Con qué? Pues varía sobre todo con la dificultad del examen, que no es homogénea. 2 exámenes de 2 años consecutivos no se pueden comparar porque el grado de dificultad de los mismos no es el mismo. Pero durante la preparación es importante que, aunque no sea exacto, tú tengas un objetivo no solo de número de orden, sino de preguntas netas que debes ir alcanzando en los exámenes que vas haciendo día a día. Eso lo vas a conseguir a través de la herramienta GPS-MIR. Resumiendo, tú marcas tu objetivo, tu especialidad.
Nosotros vamos a convertir con una herramienta informática, que es Mir Objetivo, esa especialidad en un número de orden. Y después con otra herramienta, que es GPS Mir, combinando el número de orden con tu baremo, porque acordaros que los números de orden se consiguen con una combinación de dos cosas: el expediente académico, que vale un 10%, y la puntuación del examen, que vale un 90%. O sea que para cada número de orden, el número de netas que necesitas es diferente, dependiendo de qué, dependiendo del baremo. De todos modos, recordar que lo importante para el número de orden es el examen, porque el baremo solo puntúa el 10%. El 90% de los puntos dependen del resultado de tu examen. De forma que una décima de baremo académico, el pasar de expediente de 1,9 a 2, que supondría un esfuerzo enorme durante la preparación, durante la carrera de medicina, se puede solventar con media pregunta neta en los últimos exámenes. O sea que recuerda que lo más importante en la actualidad, 90%, porque al principio y hasta hace unos años el examen puntuaba un 75%. En la actualidad lo más importante, 90%, es el examen. Bueno, el curso va a estar ordenado en vueltas, de forma que para evitar luchar contra tu enemigo, que no es otro que el olvido, vamos a evitarlo haciendo capas de repaso, una y otra vez durante la preparación. Ahora, durante esta fase, desde marzo a junio, vas a dar la primera vuelta. Luego empezarás en el curso intensivo, donde daremos otra vuelta durante el verano, otra vuelta durante el otoño, que terminará con unas breves vacaciones de Navidad, y luego la última vuelta durante el mes de enero, que te conducirá justo al día antes del examen MIR. Cuantos más vueltas des a la preparación, cuanto antes empieces, si aprovechas el tiempo, más alto puedes llegar. Vamos a centrarnos en lo que te toca, lo que te recomendamos hacer durante esta primera vuelta con nosotros, de marzo a junio. Pues bueno, el objetivo no es otro que centrarse en lo más rentable, en lo más importante de la preparación. ¿Y qué es eso? Pues son las preguntas MIR de años anteriores. ¿Por qué? Porque en el último examen MIR, la mitad de las preguntas eran sobre conceptos que habían salido previamente en el examen. Hay en la actualidad una base de datos de unas 10.000 preguntas de MIR. ¿Son todas igual de importantes? No. Hay 3.500 aproximadamente, un poco más, de esas preguntas, un poco más de un tercio, 3.500 son preguntas repetidas. Y esas preguntas repetidas se contestan con solo 1.000 conceptos. O sea que, ¿cuál es el núcleo, lo más rentable de la preparación? Manejar y saberse de memoria y entender y comprender estos 1.000 conceptos que nosotros llamamos REPEMIR. El año pasado hicimos un esfuerzo, esto llevamos manejándolo desde el comienzo de la preparación en Curso Mir Asturias, pero el año pasado incorporamos, además de las clases que teníamos ya específicas de REPEMIR, incorporamos una herramienta informática, un software específico que se llama REPEMIR, que te va a permitir entrenarte específicamente en estos conceptos repetidos, pudiendo hacerlos por el orden que tú quieras, por el orden de repetición, ordenarlas por años, ordenarlos por asignaturas e ir acumulando siempre en tu base de datos personal lo que sabes y lo que fallas, para volver solo sobre lo que tú fallas. Eso es la filosofía del REPEMIR. ¿Y por qué esto es el núcleo de la preparación? Vamos a ver el número de preguntas repetidas que reúne un examen de MIR. Fijaros, al principio, en los años 80, el número de preguntas evidentemente pequeño, porque había preguntas como las hay ahora, preguntas, conceptos repetidos intraexamen, porque si no podéis decir cómo había dos preguntas en el año 80. Hay preguntas repetidas intraexamen antes y ahora. Y en el último examen, 117. La mitad de las preguntas del examen eran sobre conceptos previamente preguntados. Esto hay que sabérselo de memoria. Y la única forma de poder saberse de memoria estas 10.000 preguntas es a base de hacerlas una y otra vez a lo largo de la preparación. Con nosotros vas a tener las preguntas intercaladas en la teoría. En el manual del curso intensivo tienes un trocito de teoría y debajo las preguntas que puedes contestar con lo que acabas de estudiar. Luego, todos los días vas a hacer preguntas de test. Durante esta fase, todas las preguntas que vas a hacer van a ser de exámenes de MIR de años anteriores, tanto en formato por asignatura, lo que llamamos autoevaluación, como los simulacros que van a ser MIRes de años anteriores. Porque aunque tienes disponibles simulacros en tu página web,
y puedes optar por hacer esto, no es lo que te aconsejamos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se repita una pregunta que no ha caído previamente en el MIR del simulacro es mucho menor que en lo que te queremos enfocar en esta primera vuelta de la preparación, que son los exámenes de MIR que han caído hasta ahora. Daros cuenta que la realidad es que el día del examen, la inmensa mayoría de la gente no reconoce las preguntas repetidas. Les parecen más sencillas porque les suena el concepto, pero no se da cuenta que es una pregunta repetida. No nos importa que te des cuenta o no. Lo que queremos es que las aciertes. La única forma es pasando una y otra vez por este caminito. Este caminito que comienza ahora, con esta primera fase de la preparación. Fijaros, de las 235 preguntas del año pasado, 225 más 10 de reserva, la mitad eran conceptos que no habían salido nunca en el MIR. Así que durante la preparación en el curso intensivo vas a ver cosas que no han salido en el MIR. Y no es que hayamos perdido el norte, es que la mitad de las preguntas que vas a tener en tu examen nunca han salido en el MIR. Ahora, la otra mitad eran preguntas repetidas. Es decir, preguntas que están en esas 10.000 preguntas que se han hecho previamente. Ahora, tenemos que dar un paso más, porque no hablamos de preguntas unitarias, lo importante son conceptos que te permiten contestar esas preguntas. Y fijaros, la mitad del examen era repetido, pero de esas 117 preguntas repetidas, la mayoría había sido previamente repetida. El 41% del examen, 97 preguntas, habían sido previamente repetidas. Eran preguntas de las que llamamos nosotros REPEMIR. Este es el objetivo de tu preparación de esta primera vuelta. El objetivo es que tú, al acabar estos 3 meses, te sepas de memoria estos 1000 conceptos, de forma que no falles ninguna de estas preguntas. Eso te va a dar una seguridad enorme cuando empieces a hacer simulacros y exámenes y obtengas unas buenas puntuaciones. Eso te va a dar un feedback para seguir esforzándote. Nada es más rentable que esto. Así que aprovecha esta herramienta, REPEMIR. El 9% restante de las preguntas repetidas cayeron por primera vez, o sea, eran preguntas de MIR, no REPEMIR. Era la primera vez que se repetían. Recuerda, el núcleo, lo más rentable, no hay nada más rentable que esto, son los 1000 conceptos repetidos que han permitido contestar 97 preguntas del año pasado. El año pasado, que es la primera vez que se establece un punto de corte con el 30% de la media de las puntuaciones de los 10 mejores exámenes de esa convocatoria, el punto de corte se hizo en 58 netas. Pues fijaros, 97 netas se podían sacar con los conceptos REPEMIR. Esas 1000 conceptos te permiten contestar de la base de datos de 10.000 preguntas de MIR, 3.500, es decir, más de una tercera parte de las preguntas se contestan con esos 1000 conceptos REPEMIR. Y te van a permitir contestar entre un 35 y un 40% de las preguntas de tu examen MIR, que es lo importante. No hay nada que sea más rentable. Y esto es el objetivo de estos 3 meses de preparación. De forma que, vamos a hablar ahora de las distintas fases de la preparación y cómo se ordenan en capas concéntricas de menor rentabilidad. ¿Cuál es el núcleo, lo más denso, lo más rentable de la preparación, donde tienes más conocimiento en menos páginas? Los conceptos REPEMIR. 1000 conceptos permitieron contestar el 41% de las preguntas del último examen MIR, 97 preguntas. La siguiente capa son las preguntas MIR que no han sido previamente repetidas. Aproximadamente, ahí vamos a tener 6000 conceptos que solo han permitido contestar 9% del examen del año pasado, del MIR 2012, el que se hizo en febrero del 2013. 9% con 6000 conceptos. O sea, aquí hay que estudiar muchos más conceptos para que solo salgan unos cuantos. ¿Cuántos? Pues 20. Y la siguiente capa, que es ya con una rentabilidad mucho más baja comparada con el centro, con el núcleo de la preparación, es el resto de la medicina. Puede caer preguntas de cualquier cosa. Y he puesto 100.000 conceptos por poner una cifra. Realmente puede ser 1.000.000 o infinitos conceptos. Eso te daría acceso al 50% del resto del examen. Pero ojo, porque en ese 50% están incluidas las preguntas muy difíciles que incluso la gente que queda entre los primeros puestos falla.
Así que el objetivo de la preparación durante esta primera vuelta son los conceptos REPEMIR. No es un objetivo que sea inalcanzable, está en tu mano conseguirlo. Y si luchas por ello, enseguida vas a mejorar las puntuaciones en los exámenes y eso te va a dar un feedback y te va a animar a seguir trabajando. Así que nos sentimos orgullosos de este concepto. Fíjate, ahora al comienzo de la preparación, si miras hacia la medicina vas a ver todo como borroso, no me acuerdo de nada. Pues bien, esos conceptos REPEMIR van a empezar a encender pequeñas luces en las distintas áreas de la medicina, de forma que tú luego te van a dar puntos de anclaje en las distintas asignaturas alrededor de las cuales tú vas a poder construir y pegar más conceptos, de forma que eso se vaya a hacer confluente hasta que al final de la preparación lo veas todo mucho más claro que al principio. De forma que esta fase que empiezas ahora debe ser vista por ti como una segunda oportunidad. En el MIR, casi todo el mundo progresa de forma parecida durante la preparación en curso MIR Asturias, pero los resultados que alcanzan no son los mismos. ¿Sabéis por qué? Porque no todo el mundo parte del mismo nivel de conocimientos al inicio de la preparación. Cada uno parte de un nivel diferente y la mayoría de nuestros alumnos tienen expediente de aprobado. 70% de los alumnos del año pasado tenían expediente de aprobado. De forma que para ellos, si aprovechas el tiempo de estos 3 meses de preparación, se convierte en una segunda oportunidad. Un aprobado español de mediana en el simulacro número 1 del curso intensivo saca 60 netas. Y la progresión del curso intensivo es de 60 a 70 netas dependiendo del grado de dificultad del examen MIR de ese año. De forma que 60 y 60 estaríamos en 120 para un examen difícil y 130 para un examen fácil como el del año pasado. Ahora, si tú aprovechas este tiempo, puedes convertir tu punto de partida en el simulacro 1, en lugar de partir del nivel de 60, puedes partir de 75. Y aunque ahora te parezca que esa diferencia no es muy grande, la diferencia es gigantesca, porque esas 15 netas te pueden dar 1.500 números de orden mejor al final de la preparación. Así que es tu segunda oportunidad. Durante este tiempo vamos a trabajar 6 días a la semana. El domingo descansaremos. Es obligatorio hacer descansos todos los días y durante la semana. Y después hacemos siempre un parón entre cada vuelta. Esos 6 días de la semana, esto vas a tener y debes tomar esto como tu trabajo, el prepararte y el aprender y recordar toda la medicina que un día supiste, y luego es obligatorio que un día a la semana descanses. Por mucha motivación que tengas, necesitas descansar y forma parte del programa de tu preparación. ¿Para qué? Para rendir de forma adecuada al día siguiente. En estos 3 meses vas a ver las 13 asignaturas más importantes. Empezando por las que más preguntas reúnen, es decir, bioestadística, medicina preventiva, seguido de digestivo, seguido de infeccioso, cardiorrespiratorio, etc. ¿Cómo se combina el cóctel de la preparación en el método MIR Asturias? El cóctel se compone de 4 componentes. El más importante, la estabilidad emocional, el equilibrio emocional durante la preparación. Y luego 3 componentes más que te van a permitir subir tu nivel de conocimientos. 1. La adquisición de conocimientos nuevos mediante el estudio. El repaso de lo que vas estudiando mediante las clases de repaso. Y el entrenamiento poniendo en práctica lo que estás estudiando mediante exámenes de test diarios. Esos son los cócteles o el cóctel o los componentes del cóctel que forma el método del curso MIR Asturias. Cada día vas a combinar estas 3 cosas. O sea, todos los días tendrás estudio, repaso y examen. Cada semana tendrás esto y en cada vuelta utilizarás esto. De forma que en una semana, de lunes a sábado, vas a dedicar durante esta primera vuelta, lo que recomendamos son 3 horas al día, de lunes a viernes. Después de estudiar, recomendamos entrenar lo que has estudiado mediante la realización de un examen de test. Esos exámenes de test son el lunes y el viernes solo de la asignatura que te toca esa semana. Y el martes y el miércoles son de todas las asignaturas, es decir, un simulacro, que cortamos en 2, de forma que realizas medio simulacro, medio examen MIR el martes y el otro medio el miércoles.
Luego, si decides venir a las sedes presenciales en Oviedo, Madrid, Barcelona y Sevilla a la clase del sábado, en la clase del sábado vamos a poner un vídeo de comentario del examen MIR que has hecho durante esa semana, de forma que puedas corregirlo, porque es básico que tú corrijas los exámenes que haces, porque si no el examen solo mide, pero no te enseña. ¿Y qué es lo que te enseña? Lo que no sabes. Así que es fundamental que cada examen lo corrijas. Eso lo haremos dentro de las actividades que te proponemos para el sábado presencial. Y después, todos los días repasarás. ¿Cómo? Mediante videoclases en esta primera vuelta. Esas videoclases son de 3 horas para los alumnos que están en la modalidad A, aquí en Oviedo. Y lo que recomendamos es media hora de videoclase de repaso cada día para los que estáis en vuestro domicilio en las modalidades B y C. Después, los que vengáis a la actividad presencial en la sede, tendréis una clase REPEMIR de lo más repetido de esa asignatura ese sábado por la mañana. O sea que así se articula el triple repaso que haréis cada semana de cada asignatura. Comenzarás la semana haciendo una autoevaluación para marcar y medir cuál es el nivel de conocimientos previos tuyo sin haber estudiado de esa asignatura. Por ejemplo, cardiología. El objetivo de ese primer examen es medir de dónde partes y señalarte cuáles son tus puntos débiles y las áreas de mejora en las que te tienes que concentrar durante el estudio. Durante la semana incrementarás tu nivel de conocimientos estudiando. Y después repasarás lo más importante en las videoclases. Además, verás cómo lo que estás estudiando esa semana se diluye dentro de un examen MIR que abarca todas las asignaturas, haciendo cada semana un examen de MIR. Y finalmente, debes demostrarte a ti mismo que todo esto ha merecido la pena. ¿Cómo? Midiendo el nivel de conocimiento de salida al final de la semana en esa asignatura, realizando una autoevaluación número 2, de forma que tienes que haber mejorado ostensiblemente tu puntuación en esa asignatura desde el nivel previo al nivel final. Así es como se organiza el trabajo de una semana. Evidentemente, la preparación del MIR no es una carrera de velocidad, así que por muy motivado que estés y por mucho que lo necesites, recuerda, en ningún momento de la preparación, ni ahora ni en la última semana antes del examen, debes dejar de dormir 8 horas. Es fundamental que respetes el tiempo de descanso nocturno para poder rendir al día siguiente. Y es en ese momento donde vas a estar fijando también las cosas en la memoria que has estudiado durante el día. Es fundamental que descanses 8 horas al día. No quites tiempo de esto. Y tampoco debes buscar un equilibrio durante la preparación. Durante la preparación vas a ir incrementando desde esta primera vuelta a la segunda mucho el nivel de trabajo. Pero es muy importante que ahora que dispones más de tiempo, que comiences a trazarte unos hábitos saludables que te permitan mantener el equilibrio emocional durante la preparación. Eso incluye la recomendación de hacer deporte un par de días a la semana, porque conviene oxigenar también un poco el cuerpo y llenar la cabeza de algo que no sea solo medicina. No es una pérdida de tiempo el que dediques un par de horas a la semana a hacer deporte, y nosotros te lo recomendamos. Y después, el domingo, el día de descanso, te recomendamos no hacer nada. Olvídate de la medicina, no recuperes las cosas que no te ha dado tiempo a hacer durante la semana. Ese tiempo es de descanso. No te tienes que sentir culpable por no hacer nada ese día. Forma parte del sistema de preparación. Un día a la semana es obligatorio descansar. Recuerda, el cóctel de la preparación formado por estudio, repaso y entrenamiento cada día con exámenes de test. Vamos a hablar un poco del estudio. Cada día vas a enfrentarte a una porción de esa asignatura y puedes escoger 2 formas de estudiar, o bien por el manual del curso intensivo o bien este año por el manual MIR básico, que son resúmenes. Resúmenes que hemos venido empleando en esta modalidad durante los años previos, pero en la actualidad va a ser la primera vez que dispongas de la opción de poder empezar a prepararte ya
con el material del curso intensivo. De forma que nuestra recomendación para la mayor parte de vosotros es que utilicéis el manual del curso intensivo. Son libros que están actualizados, que se han editado durante hace menos de 8 o 9 meses y que están totalmente adaptados al MIR, a lo que ha caído. Hay 27 volúmenes, uno de cada asignatura, y cada libro va a tener distintas partes, una parte de teoría, una parte de resúmenes, y en la parte de teoría, que no te asuste que el libro es gordo, porque vas a poder ir muy rápido. El libro es gordo porque contiene todas las preguntas de MIR que han caído sobre eso, de forma que tú estudias la etiología de la tuberculosis y automáticamente estás repasando cómo se pregunta esa teoría en la práctica en el examen de MIR, de forma que estás reforzando el conocimiento. Eso te evita tener que manejar 3 volúmenes a la vez. Está todo concentrado en el mismo libro. Ese libro es gordo, sí, pero vas a poder pasar por él mucho más rápido de lo que piensas. Es gordo porque está lleno de esquemas, imágenes, ilustraciones. La base de datos de imágenes del curso contiene más de 7.000 imágenes médicas. Contiene reglas mnemotécnicas para favorecer el aprendizaje y recordar las cosas clave. Dentro de la zona multimedia también vas a poder visualizar clases específicas de técnicas de lectura rápida, técnicas de memorización y técnicas para establecer reglas y crear tus propias reglas mnemotécnicas de cara al MIR. Entonces, aunque tienes la opción de escoger o bien libro pequeño o libro grande, en principio te recomendamos, siempre y cuando sepas afrontar esto de forma prioritaria, que te vamos a explicar ahora cómo, utilizar ya directamente el manual del curso intensivo. Vamos a imaginar que comienzas esta semana con medicina preventiva, que es la primera asignatura bioestadística. Lo primero que debes hacer es ir al último volumen, al volumen 27, el que llamamos REPEMIR, ir al capítulo de medicina preventiva y leer en ese capítulo lo más repetido de la medicina preventiva. Eso es lo más rentable y lo primero que tienes que hacer. A continuación, debes coger el libro e ir leyendo los resúmenes del final de cada capítulo. O sea, cada capítulo al final trae su propio resumen. Comienza leyendo eso, que son cosas básicas. Y luego dedica el tiempo restante durante la semana, lo que dispongas, a leer lo más rentable del manual del curso intensivo. ¿Y cómo sé yo qué es lo más rentable? Al principio de cada uno de los libros vas a encontrar unas gráficas con la importancia y la rentabilidad de cada uno de los capítulos. Comienza, por lo tanto, con el REPEMIR de la asignatura. Lo segundo, con los resúmenes que encontrarás al final de cada capítulo. Y lo tercero, con lo más rentable de la asignatura. En la página web tendrás un apartado que llamamos BIPMIR y EXPRIMIR, donde hacemos un estudio y una clasificación de las asignaturas y de los capítulos de cada asignatura por importancia, BIP, y por rentabilidad, lo que llamamos EXPRIMIR. En este momento de tu preparación, donde tu tiempo es limitado, recomendamos el concepto de rentabilidad, EXPRIMIR. De forma que tú vas a tener disponible la clasificación por importancia de los distintos capítulos de la asignatura, es decir, cuál es el capítulo de medicina preventiva que mayor número de preguntas de MIR recoge en su interior. En este caso, para medicina preventiva, es el capítulo 9, el de prueba de contraste de hipótesis, pero no es eso lo que te recomendamos para este tiempo limitado de tu preparación, sino ir al segundo concepto, no a lo más importante, sino a lo más importante en relación con el tiempo y la extensión de teoría en la que están esas preguntas, es decir, lo más rentable, lo que llamamos EXPRIMIR. O sea, importancia sería volumen de preguntas absoluto y EXPRIMIR sería rentabilidad, serían preguntas por minuto. De forma que, si aplicamos el concepto de rentabilidad a la asignatura primera a la que te vas a enfrentar esta semana, verás que los capítulos más rentables son el de estudios experimentales, estudios epidemiológicos observacionales, medidas de frecuencia de la enfermedad y validación de pruebas diagnósticas. Esto es por donde tienes que empezar a ampliar una vez que hayas pasado las 2 primeras fases. La primera capa, REPEMIR, la segunda capa, los resúmenes de final de capítulo, la tercera capa, leer ya por el capítulo entero, pero ¿de qué? De lo más rentable.
lo que te va a dar mayor mayor número de preguntas MIR por unidad de tiempo. Recuerda que esta información, la clasificación Exprimir de rentabilidad, la tienes disponible en la página web bajo el epígrafe BibMIR y Exprimir. El método de estudio que te recomendamos es una lectura activa. Siempre, cada día, al inicio de la preparación, debes comenzar cogiendo el libro, ojeándolo como si cuando vas a comprar un libro en la librería. Lo miras, ves cómo es de denso, qué cantidad de imágenes contiene, si contiene muchas preguntas de MIR o no, etcétera, de forma que tengas una idea general de a qué te enfrentas. Luego, muy importante, que veas cuál es la estructura de ese edificio. ¿Cuántos pisos tienes? Para eso tienes que comenzar por el índice. Y ese índice está muy fácil de localizar. Le das la vuelta al libro y en la contraportada tienes el índice. De forma que veas cómo está estructurado ese edificio, cuántas plantas tiene. Eso tiene mucho sentido antes de empezar a meter los muebles en cada una de las habitaciones de esa planta. A continuación, lo que tienes que hacer es lectura activa. Es decir, durante esta fase no te aconsejamos memorizar porque irías muy despacio y no es rentable. Lo más rentable es leer, entender y relacionar. O sea, dedicar esfuerzo mientras lees a entender lo que lees y a relacionar con otras cosas que has leído y que has estudiado previamente. Ese es el método que te recomendamos. Lectura activa. Te repaso, leer, entender y relacionar. Pasamos a otro componente del cóctel, los exámenes de test. Recuerda que no vale con saber mucha medicina y tener mucha medicina en la cabeza. Hay que saber expresarla en el lápiz, en el examen, porque el MIR no es un examen de tema. Te van a medir en una prueba práctica, en un examen de opción múltiple. Y debes estar entrenado para poder sacar el máximo rendimiento a lo que tú sabes. No se trata de que saques una puntuación superior a la que mereces. Se trata de que saques toda la puntuación que mereces. Y para eso es obligatorio que te entrenes cada día en la prueba. Se dice en pedagogía que solo retenemos el 10% de lo que leemos, pero en cambio el 90% de lo que hacemos. Y en este caso, como no puedes practicar la medicina con pacientes reales, la forma de practicar lo que sabes es con pacientes virtuales, esos pacientes que te aparecen en forma de caso clínico en la pregunta de MIR o en el simulacro. De forma que con esos exámenes que haces todos los días es con lo que vas a estar poniendo en práctica lo que has aprendido. Y lo que se pone en práctica no se olvida. ¿Por qué son importantes los test? Los test te permiten tres cosas. Por una parte, te permiten ganar velocidad. Acuérdate que es un examen largo, muchas páginas, preguntas muy largas en un tiempo limitado y tú necesitas tener tu concentración al máximo desde la primera pregunta hasta el final. Tienes que darle la misma oportunidad de acertar a la última pregunta que a la primera, solo dependiendo de tu conocimiento, no de en qué posición se te presenta en el examen. O sea que una de las primeras prioridades durante esta fase va a ser que tú consigas generar la velocidad suficiente para contestar los exámenes en el tiempo que te aconsejamos. Una hora y cuarto, una hora y media para una autoevaluación de 112 preguntas. Es decir, una velocidad durante la preparación que te va a costar varias semanas en alcanzar de en torno a 100 preguntas a la hora, que es mucho. Luego el día del examen tendrás para hacer las 225, el día del MIR real, 5 horas. Además de entrenar la velocidad, te va a permitir repasar cosas de todas las asignaturas cuando estamos hablando de un examen global, de un MIR o de un simulacro, y de la asignatura que estás estudiando cuando estamos hablando de una autoevaluación. Pero además te va a medir el nivel de conocimientos en cada una de las asignaturas y en cada uno de los temas de esa asignatura. Acuérdate que el repaso solo te lo da y el aprendizaje lo que no sabes. Entonces, si tú no corriges los exámenes, pues solo vas a medir, pero no vas a aprender. Así que por eso nuestros exámenes están concebidos de una forma diferente. Está la pregunta y detrás viene la respuesta. No haces una pregunta tras otra y al final, cuando ya no recuerdas cuál era tu respuesta, empiezas a repasar. Secuencialmente, pregunta, inmediatamente detrás, feedback positivo o negativo, si lo has acertado o lo has fallado. Te recomendamos hacer entre 112 y 125 preguntas al día, dependiendo de que sea un examen MIR.
de los de última generación, que son 225 preguntas, o de los anteriores al 2009, que eran de 250 preguntas. La forma de hacer los exámenes, te recomendamos hacerlo por la página web. Y en la página web tienes una herramienta que llamamos exámenes a la carta, exámenes online, que va a ser poderosísima y que te va a permitir hacer miles de preguntas durante la preparación, en torno a unas 25.000 preguntas. ¿Cómo funciona esto? Pues luego vamos a dedicar en la parte específica multimedia un periodo de instrucciones breves para que tú sepas entrenarte con esto. Un día a la semana, cuando empiece el curso intensivo, repetirás para hacer una desensibilización sistemática del proceso de hacer el examen MIR en un aula con tus compañeros. Y eso habitualmente se hace los sábados. El mejor entrenamiento posible en esta primera vuelta no es hacer preguntas que no han caído en el MIR, aunque las tienes disponibles y puedes hacer los simulacros romanos en tu página web. Nuestra recomendación es que el entrenamiento, los simulacros de este periodo, se basen en preguntas de MIR de años anteriores. También son preguntas de MIR, pero no por años, sino cortadas en sentido horizontal por asignaturas, las autoevaluaciones que harás los lunes y los viernes, antes de empezar a estudiar y al final de la semana de estudio. Y luego, para no olvidar lo que estás estudiando, la única forma es repasar una y otra vez. Una de las formas de repaso, además de las preguntas de test, son mediante las videoclases de repaso que tienes disponibles en los ordenadores. De forma que el tiempo dedicado a esas clases de repaso varían según la modalidad que hayas escogido. Si has escogido la modalidad A y estás aquí en Oviedo, en el aula informática, puedes hacer 3 horas de clases de repaso al día. Si has escogido la modalidad B o C, recomendamos a través de la aplicación de la página web del alumno, la zona multimedia, el apartado clases a la carta, hacer repasos de media hora cada día dedicado a repasar los temas que hayas estudiado durante ese día de esa asignatura. Además, en las 4 sedes, Oviedo, Madrid, Barcelona y Sevilla, habrá disponible durante este periodo clases presenciales los sábados. Esas clases van a componerse de 2 partes. Por la mañana tendremos una clase REPEMIR, donde repasaremos los conceptos REPEMIR de la asignatura que se ha estudiado durante esa semana, y luego por la tarde haremos la corrección del examen de MIR que has hecho el martes y el miércoles de esa semana. Las clases en la sede de Oviedo se imparten por la tarde durante el curso intensivo, pero todas estas clases se han grabado en vídeo digital y tienes las clases disponibles en el modo resumido, 3 horas de clase de cada asignatura en la página web como alumno del curso. En las clases se explican las enfermedades y se explican también, por supuesto, las preguntas de MIR que ilustran los conceptos que estás estudiando, explicando los distractores y por qué una cosa es verdad y otras son mentira. Acuérdate que si vives cerca de las sedes de Madrid, Barcelona, Sevilla, Oviedo, durante esta fase, en los sábados, puedes asistir a clases REPEMIR las mañanas de los sábados, durante esta primera vuelta. Tienes el calendario donde estas semanas, salvo la semana de Semana Santa y las vacaciones que habrá entre esta primera vuelta y el comienzo del curso intensivo, vas a ir dedicando cada semana a una asignatura diferente, de forma que vas a ver las 13 asignaturas que son más importantes en el MIR, las que mayor número de preguntas MIR reúnen. Esperamos que este breve resumen en formato vídeo te haya permitido aclarar tus dudas sobre cuál es el método que te aconsejamos para seguir la preparación de máximo rendimiento estos 3 meses de tu primera vuelta, de marzo a junio. Mucho ánimo.